Así, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Byron. Un cordial saludo a la audiencia de Telediario EC. Bueno, primero la coyuntura. ¿Qué sensación le quedó luego de este debate presidencial? Mire, creo que por el formato del debate se prestó para ciertos ataques y no para que los candidatos puedan tomarse el tiempo adecuado para hacer ciertas reflexiones en cuanto a las necesidades y los cambios que requiere este país. Vi un candidato del correísmo muy agresivo, increpador, acusador. Vi que tampoco respondió acerca de muchas preguntas, acerca del respeto de los derechos humanos, de la institucionalidad. Vi que trató de desmarcarse un poco del correísmo sin poder lograr hacerlo con éxito. Y lo que no me gustó fue que no hubo un espacio para que el entrevistador pueda explayarse en cuanto a pedir las respuestas necesarias. Vi que se habló muy poco de los cambios requeridos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que para el sector productivo es un cambio urgente en el país por la plata que puede entrar al mercado de valores, por darle ciertos ejemplos. En general creo que el formato no ayudó y creo que no pudo responder algunas preguntas en cuanto a la independencia del candidato del correísmo. Quedó claro que es básicamente una parte o responde a viejas prácticas. No me gustó tampoco que habló de proteccionismo, habló de un régimen de blindar las importaciones. Entonces, me quedaron algunas dudas, Byron. Sí, a todos creo que nos quedó y efectivamente concuerdo. El formato, la modalidad del debate no permitió que los candidatos den efectivamente el cómo, que es lo que nos interesa a los votantes. Ya entrando en temas puntuales de la reactivación del sector productivo y particularmente del comercio, las autoridades locales insisten todavía en revisar ciertas medidas. El Comité de Operaciones de Emergencia Local está analizando porque los impactos en el sistema hospitalario y el incremento de casos en Quito semana a semana suben. Estamos dando 27.000 y cada semana hay por lo menos 150 eventos que son sancionados. Nos decía aquí el secretario de Seguridad que están tratando la manera de prohibir definitivamente la venta y consumo de alcohol digamos, en lugares establecidos como bares, restaurantes, y eso le pega directamente al comercio. Yo no sé si ustedes han buscado una manera más imaginativa de, no sé, tratar de en medio de la situación buscar alternativas de reactivación del sector, que es uno de los más golpeados a propósito. Mire, el problema no radica en los negocios formales, donde se cumplen los protocolos. El problema de la informalidad, de las fiestas clandestinas, de las reuniones, de la falta de cultura por parte de muchos ciudadanos, el mal funcionamiento del sector informal, es lo que está causando los contagios. La falta de cuidado en el transporte público. Eso es lo que está generando que la UCIs estén ocupadas en este momento. Yo creo que castigar nuevamente al sector formal traerá muy pocos réditos para el sistema sanitario, o sea, no se controlará de mejor manera la pandemia y lo que sucederá es que se seguirá golpeando la economía de estos negocios en Quito. Porque mire, ¿usted qué saca en este momento en un negocio, por darle un ejemplo, en un restaurante, donde en este momento usted lo que tiene que hacer es tratar de generar más consumos y procurando que se cumplan los protocolos? Entonces, sería nefasto en este momento que usted le quite una venta a un restaurante formal, a un centro comercial que le quite el ingreso con el aforo adecuado, que prohíba las bebidas alcohólicas en todo el distrito metropolitano. ¿Eso qué va a hacer? Agravar aún más la condición cuando sabemos que el problema está el sector informal y tal vez, quién sabe, tenemos que destinar un poco más de recursos en el control posterior por parte del municipio. Esto a su vez traerá, lo que generará es que los negocios informales sean controlados, las fiestas clandestinas sean controladas y los negocios formales, quienes pagan impuestos, quienes afilian a sus empleados, puedan seguir funcionando. La solución no viene por medio de seguir con trabas.
Ya en la reactivación del sector comercial propiamente dicho, ¿han sentido usted en esto de casi primer trimestre del 2021 una reactivación pequeña, bueno, que tiene además un impacto directo en el empleo, o seguimos como en diciembre del 2020? Mire, las cifras no son alentadoras. Nos entregaron tarde también las cifras de empleo, fueron manipuladas en el sentido de que no se tomaron o no se midieron de la misma manera las ventas, y tengo que sacar el último reporte a febrero. No es que no están subiendo. No es que su consumo se está mejorando. El Ecuador tiene un serio problema en cuanto a la reactivación económica y tiene que ver mucho con las vacunas, tiene que ver mucho con la inyección que requiere de capital los negocios, tiene que ver mucho con la inversión, tiene que ver mucho con la reinversión, tiene que ver mucho con la actividad económica, que solo se puede generar con la certidumbre de los inversionistas, de quien hace negocios, y el panorama electoral tampoco ha ayudado mucho, Byron. Entonces, tenemos un problema de vacunas, tenemos un problema de falta de liquidez, de falta de inversión, de falta de previsibilidad. En general, vivimos en un ambiente en este momento adverso para hacer negocios. ¿Y ustedes como gremio que han planteado como estrategia propia de gremio en vista de que la institucionalidad no da salidas, imagino que habrá que reinventarse como negocios? Desde la Cámara, ¿qué adicional piensan hacer este primer trimestre? Mire, nosotros lo que siempre hacemos son propuestas para que se pueda mejorar en algo la economía, y de lo que podemos sugerir, que lo hemos sugerido, es la inyección de liquidez dentro de lo que se pueda para el sector empresarial, agilitar las vacunas dentro de lo que se puede, ya que llegamos tarde a la negociación, no se pudo hacer. Sin embargo, eso es un tema muy importante para la reactivación económica. Esos son temas externos. Dentro de lo que nosotros podemos promover es el manejo adecuado de los negocios, el capital de trabajo, flujo de caja, mantener un buen nivel de inventarios, cuentas por cobrar, ser austeros en este momento. Y eso es lo que debemos promover hasta que poco a poco se vaya estabilizando la economía, una vez sepamos finalmente a qué atenernos después del proceso electoral. Entonces, los negocios tienen que ser bien manejados, tenemos que seguir haciendo propuestas, esperemos que se pueda inmunizar a la ciudadanía de una manera un poco más agresiva, y tenemos que seguir trabajando, Byron, no tenemos otra opción, tenemos que seguir trabajando, esperemos que lleguen mejores tiempos. Bueno, y marzo es fecha para cumplimiento de obligaciones tributarias. Me imagino que la obligación habrá bajado en función de las pocas ventas. Mire, yo vi una declaración de la titular del Servicio de Rentas Internas que dice que la recaudación subió si comparábamos un mes puntual del año pasado. Y esto se generó, y es lo que debemos analizar, por nuevos impuestos que se crearon durante la ley de simplicidad tributaria. Entonces tenemos que comparar la recaudación del IVA versus la recaudación del IVA, la recaudación del impuesto a la renta versus la nueva recaudación del impuesto a la renta. Y evidentemente yo creo que este año, si comparamos el pago del impuesto a la renta, por decirle, o las obligaciones que se cumplen en estos meses, va a bajar la recaudación. Entonces, sí, yo creo que mientras en este país no se generen los cambios estructurales requeridos para que la economía salga adelante, mientras no se mejore el consumo, mientras no mejore los niveles de inversión, va a ser muy difícil que se aumente la recaudación de una manera sostenible, Byron. Y evidentemente pues hay un compás de espera por el tema electoral, eso es clarísimo. Los pocos inversionistas o industriales que pretendan impulsar con algo de inversión sus negocios, entiendo que van a quedarse stand-by, por lo menos hasta el 11 o 12 de abril, para saber si efectivamente es seguro invertir en el Ecuador. Digo yo, es por lo general sucede cada 4 años cuando hay estas situaciones electorales. ¿Ve con preocupación esta falta de
de capacidad de gestión de los industriales o de la gente que genera producción en función de este complejo tema electoral? Mire, sin duda ese es un problema. Nadie va a decidir trabajar en una inversión a largo plazo o a mediano plazo sin saber a qué atenerse. Nadie va a buscar un nuevo negocio de importaciones, por darle un ejemplo. Si es que uno de los candidatos actuales está amenazando con bloquear importaciones o con subir el impuesto de salida de divisas. Nadie va a trabajar en reinvertir mientras no tenga la seguridad de que la economía se va a estabilizar. Nadie va a abrir un negocio si es que cree que se va a complicar la manera de poder trabajar en paz en este país. Entonces, sí, definitivamente ese es un problema que tenemos en el Ecuador, la falta de previsibilidad. Y esperemos, Byron, y esto es importante, que si gana, en el supuesto no consentido de que gane uno de los candidatos que no quiere promover la libertad empresarial, esperemos que tampoco salgan capitales el momento que esta opción se pueda dar, y esperemos que no se dé, pero es un riesgo. Entonces tenemos la complicación de la previsibilidad y tenemos la amenaza de que se vuelva a instaurar un modelo en el cual va a tratar de sacarle más dinero al sector empresarial que fue muy golpeado en este momento por la pandemia. Y el tema de la dolarización, ¿cree usted que con la ley de fortalecimiento de la dolarización que se discute hasta ahora en la Asamblea y que aparentemente pues ya pasó estas trabas de forma y que estoy seguro con la sensatez que debería entender la mayoría de los legisladores se va a aprobar? Y como es económica urgente estará ya aprobada en un par de semanas, quizás 3. ¿Podría ser esto un candado para que efectivamente cualquiera del gobierno que pueda venir nos permita esa tranquilidad de sentir que el dólar sigue siendo nuestra moneda? Estimado Byron, muchas veces lo que yo veo en la Asamblea es una falta de sensatez. En este momento están pensando en hacer política, no están pensando en el largo plazo. Y si bien podemos no estar de acuerdo en algunas de las actuaciones de este gobierno, es necesario pasar una ley para blindar la dolarización, independizar al Banco Central. Ningún gobierno de turno puede tener acceso al dinero de los depósitos de los ecuatorianos, al dinero de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso lo único que puede hacer es debilitar la respuesta del Banco Central para pagar los depósitos de los ecuatorianos. Entonces, no tendría sentido que no pase esa ley. Sin embargo, por lo que están haciendo política en este momento, por lo que estamos pasando por un proceso electoral, a mí no me llamaría la atención de que no pase esa ley. Y es un riesgo que uno de los candidatos que propone llevarse ese dinero para regalarlo, esto pone en riesgo ciertamente que se mantenga un nivel de reservas adecuadas para poder responder ante cualquier problema, por así decirlo. Podría hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muchas gracias. Gracias, estimado Byron. El titular de los comerciantes de Quito, a propósito de esta situación compleja que vive el sector, la poca reactivación o ninguna reactivación que ha tenido el sector, y hemos también revisado temas de dolarización y a propósito, ¿qué esperamos de los candidatos presidenciales? 7 de la mañana con 48 minutos, vamos a la pausa, a regresar más información y por supuesto también volveremos con el pan nuestro de cada día antes de finalizar esta emisión.